Hola, bienvenido nuevamente al curso de aritmética. Hoy hablaremos sobre divisibilidad. Para iniciar con este tema, definamos un poco en qué consiste la divisibilidad. Entonces, es la parte de la aritmética que estudia las condiciones que debe cumplir un número. Por ejemplo, si mencionamos de que un número es divisible entre otro, de esta podemos mencionar de que una de las condiciones puede ser b es divisor de n. De la misma manera podemos mencionar de que n es múltiplo de b. Por lo tanto, esta forma sería la representación de la divisibilidad. Pero también podemos mencionar de que cuando n es divisible entre b, de la misma forma igual a b multiplicado por k. Entonces k es una constante. De la misma forma, k debe pertenecer a los números enteros. Pueden ser negativos o positivos. Veamos un ejemplo para poder entenderlo de una mejor manera. Nos piden encontrar los múltiplos de n, pero que sean divisibles entre 6. Teniendo en cuenta la teoría, podemos mencionar de que n también es igual a 6 multiplicado por una constante. Recordemos que la constante puede ser un número entero, negativo o positivo. Por lo tanto, podemos mencionar de que el valor de k será de la siguiente manera. Podemos tomar cualquier número entero, ya sea menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta el infinito. Por lo tanto, valor de n sería de la siguiente manera. Si k toma valores desde el menos infinito, pero iniciamos desde menos 2, entonces reemplazamos en vez de k en esta forma. Por lo tanto, 6 multiplicado por menos 2 nos resulta menos 12. De la misma manera, menos 1 multiplicado por 6 va a ser menos 6. 0 por 6 va a ser 0. 1 por 6, simplemente 6. 2 por 6, 12. Y así sucesivamente hasta el infinito. Muy bien, ahora veamos algunos principios de la divisibilidad. Si encontramos un número que es divisible entre n, más, de igual manera, sumamos un número divisible entre n, más otro número divisible entre n, y así sucesivamente hasta donde queramos, el resultado de esta siempre será el mismo. Entonces, también podemos mencionar de que se aplicará el mismo principio cuando el signo es negativo. Ahora, el segundo principio sería cuando el número divisible entre n esté multiplicado por una constante, va a ser igual a la divisibilidad entre n. También, si tenemos la multiplicación de la divisibilidad entre n multiplicado por la misma, va a ser igual a la misma. Si tenemos la potencia de la divisibilidad entre n, va a ser siempre igual a la divisibilidad entre n. Veamos algunos ejemplos para poder entenderlo de la mejor manera. Si tenemos 30 más 18 más 24, 30 es divisible entre 6. De la misma manera, 18
es divisible entre 6. 24 es divisible entre 6. Y finalmente 72 es divisible entre 6. Con esta demostramos de que la suma de las divisibilidades es siempre la misma divisibilidad. Otro de los principios nos indica todo número es múltiplo de sus factores y de la combinación entre ellas. ¿Qué nos indica esta? Si tenemos un número, si tenemos el número 30, que es equivalente a 2 multiplicado por 3 por 5 y finalmente multiplicado por el número 1. Entonces podemos mencionar de que 30 es divisible entre el número 1, también entre el número 2, también entre 3, es divisible entre 5 y también nos mencionan de que es divisible a la combinación de sus factores. 2 por 3, de igual manera sería 2 por 5, 3 por 5 y finalmente la combinación de las 3, 2 por 3 por 5. Entonces 30 es divisible entre 6. De la misma manera 30 es divisible entre 10. También es divisible entre 15 y finalmente es divisible entre sí misma. Ahora veamos los números no divisibles. En este tema hablaremos cuando un número no es divisible entre otro, y ya sea cuando tenga un resto o un residuo, en donde encontramos dos tipos de números no divisibles. Una de ellas sería los números no divisibles por defecto y el otro es por exceso. Primeramente veamos los números no divisibles por defecto. Si tenemos la variable a dividido entre otra variable b, en donde tenemos un cociente y finalmente tenemos un residuo. Por lo tanto, de esta podemos mencionar de que a va a ser igual a b multiplicado por el cociente más r, de donde también mencionaremos de que a es divisible entre b más r. Esta forma de la variable se puede convertir en la divisibilidad de una de las variables existentes. Tomaremos en cuenta la variable b. Entonces a va a ser igual a la divisibilidad de b más el residuo. Como segundo caso tenemos los números no divisibles por exceso. Si tenemos una variable a dividido entre otra variable b, tendríamos el cociente más 1 y finalmente tenemos el residuo por exceso. Por lo tanto, de esta podemos mencionar de que a va a ser igual a b multiplicado por la constante k más 1 menos el residuo por exceso. Ahora, como referencia para la divisibilidad, tomaremos en cuenta la variable b y esta será la constante. Entonces, el resultado de esta sería de que a es divisible entre b menos el residuo por exceso. Como resumen tendríamos de que en los números no divisibles por defecto usaremos la suma, mientras que en los números no divisibles por exceso usaremos la
resta. Veamos algunas propiedades. Si en el ejercicio nos mencionan de que un número es divisible entre dos cantidades, en este caso la variable a, y es divisible entre la variable b, entonces de esta podemos, entonces n será divisible al mínimo común múltiplo de los números a y b. Si tenemos un número que es divisible entre dos números que son a más o menos una constante y es divisible entre b más menos otra constante, entonces n va a ser divisible al mínimo común múltiplo de a y b, pero más menos la constante. Veamos algunos ejemplos. La edad en años que tiene un individuo es múltiplo de 2 años más 1. También es múltiplo de 7 más 6. Y finalmente es múltiplo de 10 menos 1. La pregunta es, ¿cuál es la edad? Entonces, la edad de dicha persona es equivalente al múltiplo de 2 años más 1. Como nos mencionan múltiplo, entonces es lo mismo a indicarle que es divisible entre 2. De la misma forma, es múltiplo de 7 más 6. Y finalmente es múltiplo de 10 menos 1. Para resolver este tipo de ejercicios debemos tener en cuenta de que las constantes tienen que ser equivalentes, o sea, menos 1 tiene que repetirse en los 3 o más 1 puede repetirse en las 3. O también puede ser de que más 6 puede repetirse en los 3. Genial. Ahora, pero tengamos en cuenta, debemos agregar un número que sea múltiplo a la cantidad mencionada. Entonces, agregamos ese número, más 2 menos 2. De la misma manera, agregamos aquí más 7 menos 7. Y finalmente, más 10 menos 10. Hacemos esto para encontrar una igualdad. Genial. 1 menos 2 es menos 1. 6 menos 7 es menos 1. Menos 1 menos 10 menos 11. Pero como ya encontramos el valor que es menos 1, entonces esta operación ya no sería necesario hacer. Ahora, los números que estamos usando sería 6 y menos 7. Por lo tanto, el otro número se convierte en la divisibilidad de la misma. E igualmente, en el primer caso, 1 menos 2 es menos 1. Entonces, el otro se convierte en la divisibilidad de 2. Según la teoría que vimos, el resultado de esta sería la divisibilidad entre 2 más la divisibilidad entre 2 es finalmente la divisibilidad de 2. 1 menos 2 menos 1. Genial. Divisibilidad entre 7 más múltiplo de 7 es lo mismo, que sería múltiplo de 7 menos 1. Y aquí se mantiene tal como es. A la edad la asignaremos como una variable x. Entonces x
va a ser equivalente al mínimo común múltiplo de 2, 7 y 10 menos 1, ya que es la constante que se está repitiendo. Genial. Ahora encontremos el mínimo común múltiplo de esos números. Entonces ubicaremos en este orden 2, 7 y 10 y una línea vertical. Genial. Entonces dividamos entre 2, sería 1, 7 y 5. Entre 7, 1, 5. Finalmente 5, 1, 1. Entonces el resultado de esta sería 2 por 7 por 5, que es igual a, por 7, 14, por 5 es 70. Entonces sería el mínimo común múltiplo de 2, 7, 10 es 70 menos 1. Pero recordemos que x es múltiplo de 70. Entonces, para resolverlo este ejercicio, simplemente comenzaríamos a reemplazar los números adecuados. Recordemos de que x es lo mismo a escribir 70 multiplicado por una constante menos 1, donde k puede tomar valores desde 0, 1, 2 y así sucesivamente, también negativos. Pero recordemos que la edad de una persona no puede ser negativo. Entonces, reemplazando esos valores tendríamos, si k es igual a 0, entonces x va a ser igual a 70 por 0 es 0 y finalmente es menos 1. Si k es igual a 1, entonces x va a ser igual a 70 por 1 menos 1. 70 por 1, 70 menos 1, 69. Si k es igual a 2, entonces x va a ser igual a 70 por 2, 140, menos 1 es 139. Y así sucesivamente iremos reemplazando. Pero en este caso nos quedamos con esos datos. Entonces, la edad de una persona no puede ser negativo, simplemente descartamos. La edad de la persona, del individuo, puede ser 69. De la misma forma, la edad de una persona puede ser 139, pero en esta época sabemos que es poco probable llegar a estas edades. Por lo tanto, la edad que tomaremos en cuenta sería 69. Entonces, respondiendo a la pregunta sería de que el individuo tiene 69 años. Veamos el segundo ejemplo. ¿Cuántos números de 4 cifras son múltiplos de 7 y terminan en 1? Entonces, el mínimo número de 4 cifras es 1000 y está menor o igual al múltiplo de 7. Y el máximo número de 4 cifras es 9999. Sería 1000 menor o igual al múltiplo de 7, podemos escribirlo 7 multiplicado por una constante k, que es menor o igual a 9999. Ahora lo que nos queda es simplemente dividir el número 7 a todos los miembros. Ahora sería 1000 dividido entre 7, 7k dividido entre 7, de la misma manera 9999 dividido entre 7. De estas tenemos 1000 entre 7 es 142.8, menor o igual a la constante, y finalmente es menor o igual a 1428.4. Ahora recordemos de que la constante pertenece a los números enteros, por lo tanto, el número entero que sigue a este número sería
143 menor o igual a k. Y de la misma manera es menor o igual a el número entero que le antecede a este número sería 1428. Muy bien, entonces k tomaría desde 143 hasta 1428. Pero en la pregunta nos mencionan de que los múltiplos de 7 tienen que terminar en 1. Por lo tanto, los números que terminan en 1 que sean múltiplos de 7 sería de la siguiente manera. Entonces podemos corroborar de que 7 multiplicado por 3 nos resulta 21 y esta termina en 1. Entonces los posibles resultados serían de la siguiente manera. 7 multiplicado por un número que termine en 3 va a ser igual a ese número pero que termine en 1. Entonces todos los números que están en este rango deben terminar en 3. Entonces podemos mencionar de que k va a ser igual al conjunto de datos que es 143. El siguiente número que termina en 3 sería 153. El siguiente sería 163 y así sucesivamente hasta un número menor o igual a un número que termine en 3. Y el número anterior que termina en 3 a este dato sería 1423. Genial. Ahora la razón de esta serie sería de la siguiente manera. 143 más 10 es 153. Entonces la razón es 10. Ahora, para resolver este tipo de ejercicios tenemos una forma de resolver la cantidad de números que existen en una serie. Para ello debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, donde a sub n va a ser igual a el primer término más n menos 1 todo multiplicado por la razón. De la serie tenemos a sub n, que es igual a el último dato, que sería 1423, y a sub n es igual a 143. La razón es igual a 10 y n es lo que queremos encontrar. Por lo tanto, reemplazando en la fórmula que tenemos sería de la siguiente manera. A sub n, 1423 es igual a sub 1, que es 143 más n menos 1 multiplicado por la razón, que en este caso es 10. Muy bien, donde n es igual a 129 números. Por lo tanto, los múltiplos de 7 que terminan en 1 y que estén en el rango de los números que tienen 4 cifras es 129 números en total. Con este ejercicio culminamos el video. En la siguiente estaremos resolviendo ejercicios. Entonces, nos vemos.